Tupac Amaru y Red de Organizaciones Sociales. Compañeros, todos nosotros, como trabajadores, como padres o madres de familia, como sostenes de hogar, sabemos lo que estamos pasando en general los trabajadores en la provincia de Jujuy, tanto del sector estatal como del sector privado. No vamos a ahondar sobre nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestras privaciones, lo que ocurre en la economía de cada familia. Pero necesitamos, compañeros, encarar esta nueva etapa de lucha por nuestros derechos, llenándonos de razones, llenándonos de argumentos para poder dar con mayor eficiencia y eficacia nuestra pelea frente a la patronal, que hasta ahora ha tenido una actitud antidemocrática. Por más que sea un gobierno democrático elegido por la voluntad popular, su conducta para con los trabajadores, especialmente los trabajadores estatales, viene siendo en los últimos años totalmente antidemocrática. En primer lugar, porque en la relación democrática del patrón-empleado, cuando se establece un acuerdo, es para que el empleado lo cumpla y el patrón también lo cumpla. Para que esta democracia se cumpla, el patrón, Estado, gobierno, sistemáticamente ha venido incumpliendo los acuerdos que ha hecho con los distintos sectores de trabajadores, entre ellos los que nosotros representamos. Y en ese sentido tiene una actitud antidemocrática. No cumple los acuerdos que establece con sus empleados. Y en segundo lugar, compañeros, también tiene una actitud antidemocrática cuando se niega a recibir el gobernador y no da respuesta a los 15 pedidos de audiencia que le hemos hecho desde los trabajadores en los últimos 15 meses. De manera que no tener contacto con quienes hacemos funcionar el aparato administrativo y de servicios del Estado, no querer recibirlos, es una actitud antidemocrática, porque ellos están allí porque el pueblo con su voto los puso, y como mandante de ellos el pueblo les puede exigir que los reciba. Parece que tienen una concepción monárquica de la democracia. Parece que los únicos que pueden llegar a ver al gobernador son los miembros de su corte, y nosotros, los de la plebe, los que no somos nada para ellos, jamás podemos tener una entrevista. Esa también es una actitud antidemocrática. Denunciamos al gobierno de la provincia por estas actitudes. Pero para no abundar en este plenario, para hacer esto que decimos, llenarnos de razones, de argumentos para dar con más fuerza y mejor fuerza a nuestra batalla, hemos invitado a dos compañeros que en dos exposiciones nos van a poner al tanto de dónde estamos parados en materia económico-social y de trabajo, y en materia de fundamentos de por qué reclamamos lo que reclamamos en materia salarial. Por eso los vamos a recibir a los compañeros Miguel Fía, apoderado legal de ATCTA, el compañero Miguel Fía, y el compañero Carlos Aramayo, economista, titular de la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Humanidades. Ellos, en breves exposiciones de 10 a 15 minutos, nos van a dar el panorama de dónde estamos parados hoy los jujeños, y particularmente dónde estamos parados hoy los trabajadores que dependemos del Estado. Así que desde ya muchas gracias, compañeros, por haber accedido a la invitación. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Tengo la impresión de que lo que se va a discutir hoy entre trabajadores en este club excede largamente la problemática de los trabajadores del Estado, para ahondarse en la real problemática de la clase trabajadora toda,
Sospecho que lo que acá se resuelva, y en los términos que se resuelva, va a trascender esta asamblea y va a llegar a los oídos no solamente del resto de los trabajadores estatales, sino al conjunto de la clase trabajadora, porque lo que se va a discutir hoy no es más que el valor de la fuerza de trabajo, o por lo menos el precio que estamos dispuestos a vender o a alquilar nuestras 6 u 8 horas de trabajo diario. El salario, compañeros y compañeras, es eso. El salario es el precio que el empleador paga por nuestra hora de trabajo. Si hay algo que lograron hacer primero con la dictadura y después indudablemente con el periodo neoliberal de la década de los 90, es eliminar de la conciencia de la clase trabajadora el valor de su fuerza de trabajo. Un trabajador hoy sabe perfectamente cuánto sale la cámara con la cual se está filmando este congreso. Y si va a un supermercado o a una tienda de electrodomésticos y le dicen que esa cámara se la venden por 150 pesos, sospechará porque es barata. Ahora si le dicen que esa cámara se la venden a 50.000 pesos, le parecerá un absurdo por lo caro. Sin embargo, cuando uno le pregunta a un trabajador, a un compañero, a una compañera, cuánto vale su fuerza de trabajo, puede saber si le alcanza más o le alcanza menos. Pero han eliminado de la conciencia de la clase trabajadora el precio de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto debe ser su salario? Y el salario no es un invento ni de esta mesa, ni es un invento de los abogados laboralistas, ni es un invento de los compañeros. El salario, en su menor expresión, el salario mínimo vital y móvil, mínimo porque el trabajador no podría cobrar menos que eso, vital porque tiene que asegurar al trabajador una vida digna, y móvil porque tiene que adecuarse, sobre todo en procesos inflacionarios, al precio de los bienes que debe acceder con ese salario. Ese salario mínimo, vital y móvil, no es un invento, está definido, y está definido legalmente. Está definido en la Constitución Nacional en el artículo 14. Está definido en la Ley del Contrato de Trabajo en el artículo 116. Y ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia en un reciente fallo de ATE contra el municipio de Salta. Y la ley dice que el salario mínimo vital y móvil es la menor cantidad que debe cobrar un trabajador, de manera tal que le garantice salud, educación, vestimenta, vivienda digna, transporte, esparcimiento y seguridad social. Eso es salario. Eso es la mínima cantidad de dinero que un trabajador debería cobrar por el solo hecho de trabajar. Vamos a ver índices de pobreza, vamos a ver índices de indigencia, pero el salario mínimo vital y móvil va por encima de todo eso. El salario mínimo vital y móvil debe garantizar al trabajador cumplir con esas necesidades mínimas, porque no solamente la cantidad mínima que un patrón debe pagar, también el nivel máximo de explotación que un trabajador debe soportar. No podemos seguir soportando ser explotados por menos de eso. No podemos seguir aceptando ser explotados por menos de salud, alimentación, transporte, vivienda, esparcimiento y seguridad social. Pero no solamente el salario mínimo cumple una función en el hogar del trabajador y de su familia. El salario mínimo vital y móvil también cumple una función en la economía de la sociedad. Seguramente el compañero Carlos nos ampliará en esto, pero sociedades como la jujeña, en la cual no se produce prácticamente absolutamente nada, sacando alguna materia extractiva como la minería, la agricultura, etc. Quien mueve la economía de esta provincia es el salario de los trabajadores estatales. Por lo tanto, no es menor que ese salario sirva para mantener un nivel de consumo de esta sociedad, o ese salario sea inferior a lo que marca la ley, en consecuencia no poder cubrir las necesidades de los trabajadores. Basta caminar por la calle
ya hay negocios que empezaron a cerrar. Cuando el empleado público no cobra o cobra por debajo de estos niveles de salario que estamos exigiendo, o le congelan el salario, que era un proceso inflacionario, es igual que bajarlo, los comercios cierran, los taxis andan menos, los alquileres no se pueden pagar, los útiles de los chicos no se pueden comprar, pero fundamentalmente se empiezan a refregar las manos los estudios jurídicos que van a empezar a ejecutar compañeros y compañeras que en los últimos años la única manera de mantener el consumo en sus hogares ha sido a través del endeudamiento de hogares y no de un salario real. Porque para comprar el televisor, la moto, etcétera, etcétera, hemos tenido que endeudarnos. No ha sido a través de un salario real nuestro. Ha sido un consumo en base al endeudamiento con la mini cuota, con la re mini cuota, con la tarjeta naranja, azul, colorada, la que sea, con la luz verde que le ha dado estos gobiernos a los usureros, que a cambio de supuestos congelamiento del precio de electrodomésticos le aplican intereses anuales de más del 120%, habiendo dado luz verde a la usura en este país para mantener el consumo de la clase trabajadora a los niveles que lo venían manteniendo, pero sin un salario digno. Entonces, compañeras y compañeros, el salario no es un invento, el salario está definido. El salario mínimo vital y móvil es la menor cantidad que un trabajador debe cobrar para garantizar las necesidades de vivienda, educación, transporte, salud, esparcimiento y seguridad social. ¿Podemos ganar o no? El nivel del éxito no le da justeza al reclamo, pero estoy convencido que es desde ese lugar donde nos tenemos que parar para reclamar salarios. Y es el mensaje que la clase trabajadora del sector estatal debe enviarle al resto de la clase trabajadora. Nos van a decir que no hay, como siempre nos dijeron que no hay. Nos van a decir que es una barbaridad, como siempre nos dijeron que es una barbaridad. Y el ministro de Economía dice que si paga salarios acorde al salario mínimo vital y móvil volvemos a los 80. Yo no sé este muchacho que haría en los 80, estaría en tercer año del secundario y se había mantenido, pero muchos de ustedes sí laburaban en los 80. Habría que recordarle al señor ministro que si la sociedad, si la clase trabajadora no tiene este nivel de salarios, a lo que se vuelve a la década del 90, a que la gente que produzca, medianos, pequeños y hasta grandes empresarios mueran en manos de los bancos con las tasas de ganancia que ya la han llevado a más del 30%, a una clase trabajadora desocupada porque los negocios cierran y a dirigentes que si no están a la altura de las circunstancias se tienen que ir. Eso también pasaba en los 90, entonces que no se salte esta etapa. El ministro de Economía. Bueno, compañeros, les agradezco la invitación y repito que la justeza del reclamo no depende de la capacidad de éxito que tengamos. La capacidad de éxito va a depender de la unidad y de la lucha de la clase trabajadora, del sector estatal y de la capacidad que tengamos de trascender al resto de la clase. Muchas gracias. Gracias, compañero Miguel. Compañero Carlos. Buen día para todos. En primer lugar, agradezco a los compañeros de la Intersindical la invitación para esta ocasión. La cátedra que yo dirijo es la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. El criterio con el que nosotros llevamos adelante la cátedra y el criterio y la concepción que tenemos de la universidad es que todo conocimiento científico y técnico tiene que estar al servicio de las necesidades populares, de las necesidades sociales. Esta es una larga historia en la Cátedra de Economía de casi 25 años. Y en esta ocasión, además, tengo un equipo dentro de la cátedra integrado por profesionales de la economía política, como es el contador Zapag, Guillermo Zapag,
la licenciada Luciana Quintana, el diplomado Enrique Mosquera y un grupo de 8 profesionales y estudiantes avanzados que han hecho el trabajo que ustedes van a escuchar en una muy breve síntesis y que trataré de ser lo más claro posible. Decía, e insisto, el concepto que tenemos del rol de la universidad es el conocimiento al servicio de la fundamentación en relación a los reclamos de la sociedad y particularmente de los trabajadores. Y además, en mi condición de vicedecano de la Facultad de Humanidades, creo que la pelea en la universidad es una pelea también en el seno del campo popular, porque tenemos leyes como la LES o presupuesto como el que tenemos en la Universidad de Jujuy que no alcanzan para satisfacer las necesidades docentes y no docentes que tenemos en nuestra universidad. Dicho esto, el trabajo que ustedes van a escuchar es una síntesis de un trabajo mayor que la Intersindical presentó en el mes de diciembre como parte de sus actividades. Nos había solicitado un trabajo completo sobre la estructura económica de Jujuy y sobre la realidad social y ocupacional de la provincia de Jujuy. Nosotros les entregamos, y tengo entendido que en la visita que le hicieron al obispo Fernández, ese trabajo lo estarán estudiando quienes han recibido dicho memo, se puede decir, o dicha síntesis. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar el método con el cual vamos a fundamentar en qué consiste el nivel de pobreza y en qué consiste el nivel de indigencia cuando se habla de salarios en la administración pública y en la administración privada. Les cuento que hasta el mes de julio del año 2012, la Dirección de Estadística de la provincia de Jujuy nos suministraba a la cátedra, y era de acceso público, una planilla donde está la composición de la canasta básica de alimentos. Aquí hay 59 productos de composición de canasta básica de alimentos, que va desde el pan, los dulces, la carne, las frutas, el queso, la leche, las bebidas, la sal, el vinagre, la hierba. Esto es la canasta básica. 59 artículos que componen la canasta básica alimentaria. Nosotros íbamos a la Dirección de Estadística y nos daban esta información hasta julio del año 2012. En el mes de agosto fuimos a hacer este pedido y nos dijeron: no se elabora más ni se entrega más, porque no queremos que se difunda lo que se estaba en ese momento diciendo que costaba la canasta básica alimentaria. Canasta básica alimentaria se mide según las necesidades de una persona adulta que está en plena actividad laboral. En ese momento, la canasta básica alimentaria que nos suministró en el mes de julio del año 2012 decía que costaba 539 pesos. Es decir, que una persona como ustedes, cualquiera mayor en el trabajo, necesitaba 539 pesos por mes para poder cubrir diariamente las necesidades calóricas, que son 2.700 calorías por día, que uno gasta cuando va a cumplir con su función laboral. A partir de este dato, nosotros hicimos una proyección en estos últimos 18 meses, porque entre julio del 2012 y febrero del 2014 han transcurrido 18 meses. Nosotros hacemos esta tarea todos los meses desde la Cátedra de Economía, y ahora lo hemos hecho en función de lo que ustedes han requerido. Bueno, la inflación en Jujuy entre julio del 2012 y febrero del 2014 fue exactamente del 78%.
78% significa que la canasta básica alimentaria pasó de 539 pesos a 957 pesos con 55 centavos. Este relevamiento lo hemos hecho entre el lunes y el miércoles en las góndolas de varios supermercados y almacenes de barrio. Por adulto. Ahora, ¿cómo se calcula la necesidad de una familia? Muy simple. Se multiplica lo que necesita el adulto, que es vamos a decir, el padre o la madre de familia que está a cargo, por las necesidades que tiene el grupo familiar. Y el grupo familiar en Jujuy está compuesto por 5 miembros promedio: padre, madre y 3 hijos. Ustedes saben muy bien que hay familias que tienen 8 en la casa y otras 10. Y hay familias que pueden tener 3, pero el promedio que nosotros hemos tomado son 5 miembros en el grupo familiar. El grupo familiar de 5 miembros, según lo que cuesta la canasta básica alimentaria, que incluye algunos precios cuidados, como dice el gobierno en esto que está haciendo de controlar precios de algunas góndolas, de 957 pesos lo tenemos que multiplicar por el grupo familiar. El grupo familiar consume 4 unidades calóricas. Es decir, si el adulto consume 1, los 5 miembros de la familia consumen en total 4 unidades calóricas. Multiplicado por los 957 pesos nos da el nivel mínimo de alimentación que tiene que tener una familia. Eso es lo que se llama canasta básica alimentaria. Y la canasta básica alimentaria mide si una familia está comiendo todos los días bien o no. Y si no está comiendo todos los días bien, lo está haciendo mal, esa familia es indigente, porque no llega a cubrir las necesidades de alimentación diaria. Bueno, en esta medición que hemos hecho entre el lunes y el miércoles, los precios, tal como están en los supermercados y en los almacenes de barrio, dicen que una familia de 5 miembros, para comer todos los días y no ser indigente, necesita 3.849 pesos. 3.849 pesos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la pobreza? Porque esto sería, si yo no como todos los días bien, estoy en la indigencia. Ahora, después vienen las necesidades a las que hacía referencia Miguel, que son: yo tengo que vestirme, tengo que tener calzado, tengo que comunicarme. Ahora el celular, que es una cosa tan difundida, tengo que transportarme en colectivo o en vehículo, tengo que tener alquiler de vivienda si no tengo casa propia, tengo que gastar en salud, en educación, en esparcimiento. Bueno, esto es lo que se llama canasta total, canasta básica total. La canasta básica total, por lo tanto, se calcula sobre la base de la canasta básica alimentaria, se multiplica por un coeficiente que es mundialmente aplicado, que se llama la inversa del coeficiente de Gini. Esta multiplicación en Jujuy se hace por 2.3. Es decir, que a los 3.849 de la canasta básica alimentaria hay que multiplicarla por 2.3 para cubrir la canasta total de necesidades de la familia. Y eso da el nivel de pobreza que en Jujuy es de 8.852 pesos. Si la familia no tiene 8.852 pesos todos los meses, no cubre las necesidades totales del grupo familiar. Esta es la base técnica y científica para discutir cuál es la demanda salarial mínima que tienen que tener los trabajadores estatales y los trabajadores de la actividad privada. Nosotros, para ir terminando, hemos recurrido
a la documentación oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, que dice que en Jujuy, en la actividad privada, el salario de bolsillo promedio de los trabajadores del azúcar, del comercio, de la actividad tabacalera, de la actividad maderera, de las fábricas de dulces, etcétera, etcétera, el salario de bolsillo promedio es de 4.457 pesos. En el caso de la Administración Central, que es lo que informa el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo de la Nación, dice que en Jujuy, al mes de diciembre pasado, el salario de bolsillo promedio de los trabajadores estatales era de 3.944 pesos. Por lo tanto, se imaginan, si yo comparo los 3.944 de salario promedio, pueden haber salarios que están en 3.200. Una maestra de 10 años de antigüedad cobra de bolsillo 3.200 pesos. Mi compañera, que está por jubilarse, con 32 años de servicio, cobra de bolsillo 4.700 pesos. ¿Y los municipales cuánto cobran? ¿Y los trabajadores de la Administración Central cuánto cobran? Por lo tanto, por eso la fundamentación de que para no ser pobre se necesita cubrir 8.852 pesos es absolutamente científica, técnica y fundada en las cifras oficiales y en el relevamiento que hemos hecho en cada supermercado y en muchos almacenes de barrio. Finalmente, la cátedra no se queda en el diagnóstico, porque si nosotros fuésemos catedráticos que están sin pensar cómo se modifica la realidad a futuro, nos quedaríamos en el diagnóstico y no queremos hacer eso. Yo quiero leerles, para finalizar, lo que nosotros entendemos sintéticamente que tiene que ser un plan que permita que la provincia de Jujuy, y particularmente con el liderazgo de los trabajadores en la provincia de Jujuy, logren modificar la realidad económica, social, salarial de la provincia de Jujuy. Para eso decir, hay que llegar a producir sobre las 450.000 hectáreas de tierra con aptitud agrícola tipo A que tiene la provincia de Jujuy. Hasta el momento solo están bajo cultivo 165.000 hectáreas, es decir, muchas tierras ociosas. Hay que tener un plan de forestación y de ganadería por lo menos de 20.000 hectáreas por año, contando con proyectos de financiamiento, recreando el Banco Provincia de Jujuy para terminar con el negociado del Banco Macro. Y este tiene que ser el nuevo banco bajo control de los trabajadores, los que hagan política de fomento para la producción y la creación de por lo menos 3.000 o 4.000 pequeñas y medianas industrias que den trabajo genuino a los compañeros que van incorporándose al mercado laboral. Y finalmente, esto debe constituir la base de toda política pública que se precie de contar con un verdadero plan económico a mediano y largo plazo. Nada más. Muchas gracias.